nacionalidades es hablar de naciones. No nos engañemos, y tampoco se engañaba la gente en el debate público de la época. Sin embargo, el nacionalismo vasco, en ese aire sufriente, agónico, en mi opinión, capacidad que tuvo para hacerse con un bagaje de sufrimiento que no solo le correspondía a él, sino que en buena medida quien había tenido ese sufrimiento era una comunidad que había quedado disuelta, como era la republicana, socialista, liberal, obrera, etcétera, etcétera. No tuvo que conformarse con actitudes, digamos, de entente, con actitudes de tolerancia, sino que el discurso fue mucho más dualista, el discurso fue mucho más patrimonializado, el discurso, por lo tanto, fue mucho menos denotativo de pluralismo. No sé si he contestado en algo, o en parte, o en todo a la pregunta. Muy bien, pareció estupendo. Esta distinción entre pluralidad y pluralismo. Yo pienso que investiga estas cosas, yo pienso que el pluralismo en Euskadi prácticamente de una forma, en cierto modo, mayoritaria hacia los años entre el 83 al 88 por ahí. ¿Y por qué lo voy a decir? Primero porque pienso que hasta esa época, incluso en el Partido Socialista de Euskadi, ve la democracia como de forma instrumental para conseguir otro tipo de cosas. Y es el momento, y hay un artículo que escribió Mario Nendía, que no recuerdo, vosotros sabéis esto, que luego le contestó otro tío, que no recuerdo quién era, si fue Montalbán, o alguien, no recuerdo, pero sí, bueno, tengo mala memoria, por esas fechas, 66, 63, y tantos, en la que le contesta y le dice a Mario, oye tío, creo que estás idealizando excesivamente la democracia, o sea, estás poniendo como que la democracia es medio y fin. Y Mario le contesta y dice, sí. Es decir, yo creo que es el momento en cuanto realmente Mario, como expresión, como líder de político, no solo él, sino como una serie de gente, incluso del Partido Socialista también, hay una corriente de la izquierda en la cual se acepta que la democracia y que el pluralismo es ya un elemento clave en la convivencia frente a las ideas instrumentales de que la democracia solamente, bueno, es una cosa, pero lo que queremos conseguir es la totalización de nuestra ideología, que totalice totalmente y englobe a toda la sociedad, es decir, la homogeneización, es como un proyecto. Y yo sí creo que ese sería el momento, que no sé exactamente cuál es, pero vosotros que tendréis que estudiar o habéis estudiado, mi pregunta es si sabéis más o menos, y veis que porque sigues toda la documentación de toda, o seguís de Mario Nendía, yo me acuerdo de ese detalle. Yo sé que es esa fecha, porque entonces era de Euskadi Ezkerra, yo que me marché en el año 88, tuvo que ser antes. Y yo creo que fue después del tema de los polimines, yo lo sitúo entre el 83 y el 88. Y fue, yo creo, un artículo muy interesante y muy criticado. Fue una crítica feroz. Mario, ¿pero qué está diciendo? Que el fin y el objetivo y el principio y toda la democracia. Es decir, eres un traidor, un no sé qué, como siempre se decía. Y cuando yo creo que realmente estaba expresando, y unos cuantos decían, muy bien, eso es lo que pensamos. Es decir, nos hicimos pluralistas, podemos decir. ¿No crees? ¿Sabéis vosotros de eso o no? No lo conocéis. Yo en el caso de Mario lo que sí conozco es algo que ya dije en su momento en Vitoria, ¿no? Y es que está en el texto, y es ese momento en el año 80 u 81 en que unas declaraciones a la revista ERE dice Euskadi Ezkerra somos el 6% de la sociedad vasca o algo así, o el 10% el 10% de la sociedad vasca y punto, dice además, y punto, ¿no? Entonces en esa frase yo creo que ya está contenida buena parte desde luego de una concepción pluralista de la sociedad, no pluralista, y de una valoración y de una sensibilidad hacia el pluralismo, ¿no? en la medida donde no está contemplado eso, siempre será en todos los discursos que de alguna manera ejercían esa búsqueda de acaparar el conjunto del pueblo vasco, de la identidad vasca, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que Jesús Casquete y tal ha comentado de la sinécdoque, ¿no? El todo tomado por la parte, es decir, el pueblo vasco, Herria ez du barkatuko, etc., etc., ¿no? Y entonces
En ese sentido, ya digo, yo creo que en el caso de Mario, y por lo tanto de un sector importante de Euskadiko Ezkerra, ese pluralismo, la aceptación del pluralismo, por así decirlo, la aceptación de la pluralidad y por lo tanto la práctica del pluralismo comienza, o mejor dicho, está avanzada ya a muy primeros de los años 80. Y como en Euskadiko Ezkerra, me imagino que en otros muchos partidos, ¿no? Sí que tengo la impresión, e insisto, y desde luego insisto, que el nacionalismo vasco ha tenido y sigue teniendo más dificultad para aceptar eso, por la sencilla razón de que el discurso hegemónico es el suyo, y por lo tanto, claro, aceptar el discurso de la minoría, entre comillas, es mucho más difícil que para la minoría aceptar el discurso de la mayoría. Incluso para un militante de la UCD o de Alianza Popular era más fácil conceder que, bueno, pues esto es una nacionalidad, esto incluso es una nación, aunque España no, pero no, la autodeterminación no, y tal. Pero era más fácil que conceder para un militante del Partido Nacionalista Vasco, al menos en estos escenarios grandilocuentes que se montaban y que se siguen montando a veces, pero que sobre todo se montaban entonces con ocasión de los aberris y de los anderris algunas y tal, pues escuchar allí y aceptar reconocimientos de que nosotros no somos solo los vascos, sino que también hay otros que tienen tanto derecho o más, no sé si más, pero desde luego el mismo a serlo, y no opinan como nosotros, y no buscan crear una nación vasca, y no buscan un proceso de autodeterminación o lo que fuera, ¿no? Entonces, por lo tanto, el pluralismo igual habría que, no sé, igual habría que reubicarlo, ¿no? De una manera mucho más... es decir, no, yo lo que he buscado en este texto también es no cuestionar el uso de conceptos totalizadores. Igual sería un poquito también uno de los muchos resúmenes que podría dar de lo que yo aquí traía, ¿no? Porque hablar de un pluralismo vasco pasado o incluso de un pluralismo vasco presente es en buena medida una trampa. En Cataluña yo creo que se vio también la pluralidad de identidades, de su paleta militar que se vio aquí, ¿no? Sin embargo, esa relación de hitos, de horrores, diría yo más bien, ¿no? Que yo por edad, pues, recuerdo todos los que has contado, ¿no? Pues cada vez, pese a recordarlos, me he horrorizado oyéndolos, ¿no? Y entonces digo, en Cataluña se dio esa pluralidad, más o menos, si es que se pudiera establecer una comparación, ¿no? Sin embargo, no se dieron esos horrores, se vieron sus grupillos de Terra Libre, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué nos pasa aquí? Esa es la eterna pregunta. Mario hizo un montón de libros sobre ese tema, se declaró guía comanche, luego conductor de la diligencia, y ya no sabía dónde situarse, ¿no? Para tratar de comprenderlo, y todos sus colegas, John Juaristi, Pacho Unzueta, Juan Aranzadi, cada uno desde sus áreas, periodistas, antropólogos, historiadores, Juan Pablo Fusi desde la historia, etcétera, ¿no? Bien, en primer lugar, yo creo que fundamentalmente habría que volver al tema del pluralismo. Primero, negar probablemente que existiera ese pluralismo en el pasado. Si existió ese pluralismo en el pasado, es muy difícil que en una de las sociedades que menos represión se ejerció, contabilizada como tal, durante la desgraciada guerra civil y posguerra, en cuanto a la contabilización del nivel de represión, quiero decir, o sea, aquí no, todos lo sabemos, aquí no las plazas de toros de Badajoz, aquí no hubo nada de eso, ¿no? Y podía haberlo habido en base a la evolución política que supuso la Segunda República, ¿no? Pero no lo hubo. Por lo tanto, habría que cuestionar en buena medida el bagaje democrático que tenía buena parte. Evidentemente el régimen no tenía ninguno. La parte del régimen que se fue reubicando a finales de los años 60 a una posición mucho más abierta a una transición hacia la democracia, pues tendría lo que tuviera y también en la posición. Es decir, o sea, en primer lugar, habría que negar buena parte los fundamentos de lo que pueda ser una sociedad un tanto idealizada que a veces los propios historiadores vendemos en relación con la Restauración y con la Segunda República, en cuanto a que aquí había de todo, había liberales, republicanos, aquí, en primer lugar, habría que reubicar todo eso.
Es decir, habría que insistir, habría que recomponer un poco esa historia en base a experiencias y a no experiencias. Por ejemplo, una experiencia de aprendizaje de la democracia a lo largo de la Restauración y de la Segunda República, ¿qué nivel tuvo ese aprendizaje? Porque desde luego no fue un nivel muy alto, porque, como todos sabemos ya a estas alturas, la guerra civil no fue una invasión de los fascistas españoles, sino que ni fueran fascistas en buena medida, y muchísimos eran vascos los que se rebelaron, ¿no? Los que se saltaron a partir del 18 de junio, ¿no? Eso en primer lugar, habría que reubicar igual un poquito, ¿no? O sea, esa imagen inmaculada del pueblo y tal y cual, ¿no? Porque yo aquí comentaba en este texto, una de las cosas que nos decía, que a mí esto, como vengo del 19, me recordaba un poco el gran relato de la España liberal del siglo XIX, que algunos de mis colegas que conocen el siglo XIX lo recordarán. El gran relato que está escrito por Álvarez Junco en Mater Dolorosa y en algunos libros muy buenos sobre la nación española, es que el pueblo español era liberal y lo único que necesitaba era una revolución y una constitución que le permitiese que esa esencia se canalizara. Y lo que ocurrió en el siglo XIX es que no hubo más. Siempre que se promulgaba una constitución, a los 5 o 10 años había una revolución o una guerra civil que hacía necesaria una nueva constitución. Es decir, se idealizó tanto al pueblo que no se pusieron nunca los medios para que realmente ese pueblo se liberalizara realmente, ¿no? Por así decirlo de una manera muy simplista. A mí me da la impresión de que en la transición pasó algo parecido con el País Vasco. Es decir, se idealizó tanto al pueblo. Nosotros éramos un pueblo pluralista, con una democracia muy arraigada, y que sin embargo vinieron los fascistas y todo eso lo rompieron. Entonces, lo único que necesitábamos era algo, un estatuto de autonomía, en buena medida creo que era el consenso de la mayoría, otros la independencia, que nos lo permitiese. Pero bueno, la independencia, salvo para los maximalistas, podía ser consecutiva a partir del estatuto de autonomía. Se tuvo el estatuto de autonomía, pero no se acabaron de solucionar las cosas, porque lo que faltaba igual un poco era el fundamento, ¿no? ¿Por qué en Cataluña sí y no en el País Vasco, ¿no? Habría que ir a muchos factores estos, la incidencia del proceso de secularización, de una sociedad muy, muy centrada en referentes teológicos que rápidamente se queda, que no tiene esos referentes y que de alguna manera son colocados en otras dimensiones más políticas, más de la nación, etc. La atracción de la violencia y también, y por terminar de verdad, porque sé que me enrollo mucho, que los años 70 fueron años muy violentos, que es algo que yo creo que a veces olvidamos. Yo desde luego no lo puedo olvidar porque no lo viví, pero que cuando leo las cosas que leo, y no solo de España ni del País Vasco, yo recuerdo un episodio de un atentado del Rapo en Madrid, en el que fueron a por unos policías, la escopeta no les funcionó, volvieron al coche a coger otra escopeta que al final sí que les funcionó. Es decir, o sea, toda una cosa absolutamente dramática en la planificación, por un lado chapucera y por otro lado tremendamente sangrienta, porque la escopeta que cogieron luego era de postas, les volaron la cabeza, etc. Eso lo habrá por Madrid en el año 78-79, ¿no? Entonces, y luego Italia, que he mencionado Aldo Moro, etcétera, Italia, la OLP, Alemania, la fracción del Ejército Rojo, etcétera, etcétera. Y no me estoy refiriendo solo a la gente que participaba en la violencia, sino a la concepción que se tenía de la violencia como un instrumento en buena medida legítimo en la política. Legítimo. La concepción que se tenía del Estado como un instrumento de fascismo, del imperialismo, etcétera. Y luego, por otro lado, la existencia de unas violencias paralelas